Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Si nos importa nuestro futuro común y el de nuestros descendientes, todos deberíamos ser en parte naturalistas. Sir Partha Dasgupta. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir, agradecemos a nuestros queridos colaboradores Embarra y Humo Recolector. Además, te invitamos a unirte a nuestro Patreon, donde podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y videos exclusivos del podcast. Pueden encontrar el link a nuestro Patreon en la descripción de este episodio. Hoy quisimos aprovechar de conversar con Constanza Gumucio y Sofía Barrera, que andaban por Pucón. Ambas son abogadas de la ONG FIMA, expertas en derecho ambiental. Nos contestaron todas las preguntas acerca de los aspectos ambientales de la propuesta de nueva constitución y nos dejaron claro por qué es una constitución ecológica. Vamos a la conversación. Nos encontramos aquí con Constanza y Sofía, de ONG FIMA. ¿Cómo están? Hola, bien. Gracias por la invitación. Sí, me sumo a los agradecimientos por la invitación al podcast. Bien, súper bienvenidas a nuestro podcast, muy humilde, aquí en esta pequeña oficinita. Ojalá que estén cómodas y calentitas. Y vamos a hablar de la nueva constitución, de la propuesta y de cómo esta es, desde la perspectiva de la ecología y del medio ambiente, cómo esta es una constitución ecológica. Y bueno, leí ya la Constitución entera y me doy cuenta claramente de que tiene presente el medio ambiente desde el principio casi hasta el final, es como de forma transversal. Y leí creo que en una página web de la ONG FIMA de que tiene 98 artículos relacionados directa o indirectamente con el medio ambiente. Y bueno, como algunos sabrán o no, tiene diversos principios ambientales, contiene varios derechos ambientales, a diferencia de la actual constitución, o sea, de la constitución vigente que tan solo tiene el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Esta tiene el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho humano al agua y tantos otros más. Entonces, en ese contexto quería que ustedes quizás nos dijeran de forma breve o en sus palabras cuáles son las grandes diferencias en el aspecto medioambiental entre la actual, la vigente y la nueva constitución. Sí. En realidad va un poco por la línea que tú contabas. Esta constitución, yo creo que una de las principales diferencias es que deja de entender el medio ambiente mediante o a través de la persona humana, sino que ahora tiene un enfoque ecocéntrico donde la naturaleza pasa a ser el centro de protección y de entendimiento también. Una de las grandes diferencias, como tú decías, son, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, donde la naturaleza pasa a ser sujeta de derechos y ya no se protege a través de un grupo de persona determinada o de persona determinada. También se reconoce a los animales como sujetos de especial protección, se les reconoce como sujeto de derechos a una vida libre de maltrato, se reconocen principios ambientales, ¿ya? Y se crean instituciones como la Defensoría de la Naturaleza que van a poder encauzar estos derechos para hacerlos cumplir, van a fiscalizar también las instituciones públicas y privadas. Y en realidad, como tú muy bien decías, son 90 normas aproximadamente que de alguna u otra forma hacen referencia al medio ambiente y comprenden que la naturaleza es fundamental y forma parte de nuestra vida, no solamente como algo que está ahí, inerte, sino también como algo que está vivo, que tiene un equilibrio ecosistémico que debe ser protegido y que debe ser entendido no solamente desde la productividad, desde una mirada económica, sino también desde su valor intrínseco. Sí.
¿Y por qué creen ustedes que Chile necesita una constitución ecológica? Bueno, nosotros hemos enfatizado la necesidad de contar con más herramientas, que es lo que nos proveería esta nueva propuesta de constitución, específicamente en Chile porque somos un país que, de acuerdo a los criterios que internacionalmente se han establecido como criterios para identificar vulnerabilidad ante la crisis climática y ecológica, Chile cumple 7 de los 9. Y nosotros ya nos estamos viendo muy afectados por esta crisis en temas de agua, tenemos incendios, que estos son considerados como desastres socionaturales climáticos, entre otras problemáticas que hay. Entonces nosotros ya nos dimos cuenta que las herramientas que tenemos hoy en día no nos han permitido proteger el medio ambiente y las personas y en general la naturaleza de manera efectiva, y por lo tanto estamos proponiendo y estamos buscando que se comprenda que ahora vamos a contar con más y mejores herramientas para enfrentar este escenario, dada la vulnerabilidad que tenemos. Eso es como importante, porque a veces uno piensa que Chile no tiene un gran rol en esta crisis porque no somos quienes más aportamos a ella, pero tenemos que preocuparnos de que sí somos de los países que van a recibir con más fuerza los efectos de esto. Entonces necesitamos contar con instituciones y también con algo que a mí me gusta harto de esta constitución, es que además nos obliga a tener nuevas discusiones sobre cómo enfrentar esto de manera más democrática, más solidaria, incorporando otros intereses como los de los animales humanos, de la naturaleza. Entonces es necesario, claro, contar con estas más herramientas, pero también es necesario empujar nuevas discusiones, que este momento nos estaría permitiendo y llevando a eso. Y respecto a eso de la crisis ecológica, esta constitución reconoce ese contexto de crisis climática y ecológica. Pues hay un artículo, el 129, específico respecto a eso. Y otra cosa es que el año pasado, en octubre, el 4 de octubre del 2021, la misma convención se declaró en emergencia climática y ecológica, pues entonces siempre lo tienen presente. ¿Y cuál es la importancia de que lo haga, de que reconozca estas crisis? Bueno, sí, esta es, si no me equivoco, la primera constitución en el mundo que se refiere a la crisis climática como tal. Y es muy importante que la reconozca no solamente en un artículo, sino también que se reconoce en la medida que otorga las herramientas para poder enfrentar la crisis climática. Como bien decía Constanza, Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante la crisis climática, y eso nos pone en una posición actual en la que podemos ver cómo ya nos encontramos inmersos en esta realidad. Implica que ya mitigar la crisis climática para nuestro país es un poco imposible, entonces nos queda adaptarnos. Y para poder adaptarnos necesitamos contar con herramientas que nos faciliten la adaptación, que sea rápida y oportuna. Y la propuesta de nueva constitución entrega esas herramientas. O sea, no solo reconoce que nos encontramos en un contexto de crisis climática, sino que además permite, a través de las distintas herramientas ambientales, como veníamos hablando, los derechos humanos ambientales, los derechos de la naturaleza, el entender a los animales como sujetos de derechos, las instituciones que crean, son una caja de herramientas que permiten adaptarnos a la crisis climática con mejor y mayor facilidad. ¿Ya? Por ejemplo, comprender que la naturaleza tiene derechos, tiene un equilibrio que puede verse afectado, implica también salir de este concepto de entender la naturaleza a través del ser humano y comprender también que debemos llegar de una manera más oportuna a proteger ese equilibrio, ¿ya? Cuando se empiece o ya se está viendo afectado por la actividad humana a través de la crisis climática. Y me gusta harto que... perdón. Quería agregar una cosita. Sí, dime. Que también es importante de ese artículo que tú mencionas, algo que quizá hoy no hace tanto sentido, no lo hemos escuchado tanto, pero generalmente el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de todas las personas. Y siempre se ha asociado ese bienestar quizá como a temas de salud, seguridad, etcétera, pero hoy en día es importante que cuando reconoce esta constitución que estamos en un escenario de crisis climática, obliga al Estado a tomar medidas para mitigar, adaptar al cambio climático y no recuerdo cuál más. Entonces,
es importante porque en el fondo también le estamos diciendo al Estado como el bienestar de todas las personas, que responsabilidad suya tiene que ver ahora también con esta crisis. Entonces ya, por ejemplo, si pensamos en salud, ya no podemos pensarlo desligado de contar con un medio ambiente sano, porque la salud depende de eso depende el bienestar de toda la humanidad hoy. Entonces también es interesante en ese sentido que le obliga al Estado a tomar medidas frente a esta crisis. Claro. Y también quería destacar que no solo es la crisis climática, es la crisis ecológica, que eso es muy positivo desde la perspectiva de los ecólogos, por ejemplo, desde yo que soy ecóloga. No solo tenemos un grave problema de crisis climática por el aumento de las emisiones, sino que tenemos pérdida de biodiversidad, contaminación extrema, y esto lo reconoce, no solo uno de los problemas. Así que es muy bacán. Y con el gran tema del agua, que es como el tema de Chile, ¿cuáles son las grandes, o en su opinión, perdón, la gran diferencia entre esta propuesta de nueva constitución y la vigente? Bueno, todo, hay mucho, me imagino. Sí, todo es una gran diferencia en esta materia porque voy a tratar de explicar brevemente lo que hay hoy para que se entienda. Hoy tenemos un escenario de escasez hídrica que está por un lado motivada por, en el fondo, la deficiencia que hay del agua por la crisis climática y por la falta de lluvias, etcétera. Y por otro lado, un problema de gestión asociado a que no hay un organismo a cargo de velar por las aguas como un bien necesario para la subsistencia, sino que según los distintos usos que tenemos de las aguas, hay facultades entregadas a distintos ministerios. Entonces, ahora actualmente hay más de 56 organismos a cargo de las aguas, están los usuarios de las aguas también, que son quienes gestionan las aguas como ya a nivel local. Y bueno, tenemos también por otro lado un problema con la administración de estas aguas que está entregada a través de los derechos de aprovechamiento de agua, que es en el fondo el instrumento que se ha utilizado para que las personas puedan usar las aguas, que son bienes nacionales de uso público hoy, que por lo tanto significa que son bienes que pertenecen a toda la nación y por lo tanto también se supone que son bienes inapropiables. Entonces tenemos hoy ya estas autorizaciones, estos miles de organismos públicos a cargo. ¿Y cuál es la diferencia con lo que viene hoy? Uno, que el bien, o sea, el agua se establece que es un bien común inapropiable. Y como bien común inapropiable, a pesar de que hoy, como dije, también es inapropiable por ser un bien nacional de uso público, ahora eso sí se establece un régimen de administración distinta, donde las personas ya no tienen derechos de aprovechamiento de agua, sino que tienen autorizaciones de uso. Y algo importante, ahora me voy a detener en esta autorización. Actualmente la Constitución permite que las personas que tienen derechos de aprovechamiento de agua tengan derecho de propiedad sobre ese derecho. O sea, yo puedo tener derechos sobre los derechos. Y como estas autorizaciones eran otorgadas de manera perpetua y gratuita, después las autoridades no podían regular realmente esto porque como había propiedad sobre estas autorizaciones, las personas sentían, o sea, se interpretó, en realidad no tiene que ver con el sentir, que yo tenía propiedad sobre mis determinados litros de agua. Entonces ahora, dentro todavía de la administración de las aguas, ahora vamos a tener estas autorizaciones de uso que generan que el agua sea inapropiable e incomerciable. Pero que de todas maneras se van a poder transferir, se van a poder heredar, pero la diferencia es que estas autorizaciones ya no se van a transar en el mercado y yo no las voy a transferir a través de contratos privados, sino que va a haber toda una institucionalidad administrativa que va a velar por esta transferencia. Y las autorizaciones también es interesante porque ahora se establece, bueno, que los bienes inapropiables, el Estado tiene un deber especial de custodia. Van estas dos cosas de la mano, es como el nombre y el apellido. Y como el Estado tiene un deber especial de custodia, tiene que administrarlos de manera participativa, democrática, no me acuerdo los otros apellidos, pongamos que descentralizada, no recuerdo. Y además las autorizaciones entonces pasan a ser temporales, con causales de caducidad, extinción y revisión. ¿Y por qué? Porque justo en materia de aguas es importante que como la crisis climática ya sabemos que está disminuyendo los caudales y que va a seguir, nosotros las autorizaciones que entreguemos las tenemos que poder revisar. ¿Y para qué las vamos a revisar? Esto es otra novedad que el Código de Aguas ya este año lo incluyó, pero la Constitución refuerza esta idea de que nosotros necesitamos revisar esto para asegurar ciertos derechos. ¿Cuáles son esos derechos que ahora vamos a tratar de asegurar primero? El derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, ahora
todo este sistema de aguas que hay y todas estas autorizaciones tienen que entregarse de manera que se cumpla con eso. Y además se genera una institución que es la Agencia Nacional del Agua y los consejos de cuenca, que van a ser quienes vean esto a nivel local, que son quienes van a entregar estas administraciones y que van a fiscalizar que se ocupen las autorizaciones de la manera que acabo de decir que se debiesen ocupar. Entonces se va a acabar finalmente este mercado de las aguas y esta desregulación que existe, donde se entregan muchos derechos sin información y se transan en el mercado. Y la Constitución actual no tiene el derecho humano al agua, ¿cierto? No. Claro, y esta propuesta sí lo contiene, el artículo 57. Y Exactamente. también tengo aquí que hay un sistema de gobernanza, como creo que tú habías dicho, a través del manejo integrado de cuencas. Que eso lo he escuchado harto, que es muy necesario. Sí, ahora, bueno, van a estar, como decían, a nivel más local van a estar los consejos de cuenca, que son quienes van a estar velando por eso, pero también se entrega a las regiones autónomas, por ejemplo, la obligación de generar planes de manejo integrados de cuencas. Y al final, en realidad, lo que tú dices, más que el manejo integrado de cuencas, es novedoso que la Constitución hable de las cuencas, que dejemos de hablar de las aguas como un símil de los ríos, por ejemplo, qué sé yo, sino que el concepto cuenca, quizá tú lo puedes explicar mejor que yo, abarca mucho más, abarca desde Sí. donde parte la alta montaña, luego los ríos, los ecosistemas costero marino y la vegetación y todo lo que está alrededor de una cuenca. Entonces vamos a hacer que estos espacios que vamos a delimitar ficticiamente sean considerados para el ordenamiento territorial, para el manejo integrado, para muchas otras cosas. Bacán. Y también veo aquí que hay una priorización, ¿no? El derecho humano al agua, el saneamiento, como habías dicho, y el equilibrio de los ecosistemas. Ok. Me queda súper claro. Y, por ejemplo, la Agencia Nacional de Agua se crearía después, ¿no? De aprobarse esta Constitución. ¿Demoraría unos años todo eso? Claro, pero algo interesante que hay que mencionar es que, dado el carácter inminente de la crisis, sobre todo en términos de agua, sin perjuicio de que esta agencia, antes de que se cree, de todas maneras va a empezar un proceso de redistribución de las aguas, que es algo que de hecho ya se ha facultado en la reforma del Código de Aguas, se facultó a la DGA para hacer algún tipo de redistribución, pero con un poquito acotada. Y ahora sí empezaría a cargo de o la DGA o de la Agencia Nacional un proceso de que se van a revisar los caudales, se van a revisar los permisos otorgados y se van a redistribuir para priorizar los usos que tú mencionaste recién. Entonces así también vamos a generar que las personas que no tienen agua para tomar hoy en día tengan de nuevo, se considere agua para el equilibrio de los ecosistemas y así. Ojalá. Vamos a ver si todas esas cosas cambian. La gente que está ahora con camiones aljibe y todo eso, si eso se soluciona. Igual es interesante, esto es lo último que voy a decir en este tema, pero que también me gusta recalcarlo mucho, que esta es una discusión que es transversal a distintos sectores de Chile. Si bien hay gente que se ha opuesto, es algo que viene recomendado por el Banco Mundial hace mucho tiempo. Entonces una propuesta, lo que tenemos hoy es lo que se está proponiendo hace muchos años por organismos internacionales, entonces no es un invento de la Convención. Y lo que hace la Constitución es adelantarnos, estuvo 11 años tramitándose la reforma al Código de Agua. O sea, no podemos estar 15 años más conversando para crear esta agencia y la redistribución, esto tiene que ser ahora. Entonces, de aprobarse la Constitución nos adelanta 15 años más de conversación y 15 años de solución al problema. Y en este caso de problemas ambientales como la sequía, es como que ya no hay tiempo, como que estamos en contra del tiempo. Bueno, y hay otro tema, el artículo 131, que habla de los derechos como de los animales, ¿no? De que el Estado protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato con los animales. ¿Y qué implicaría esto? Que reconozca el derecho a vivir una vida libre de maltrato y su sintiencia. O por ejemplo, ¿qué significa sintiencia? Que sí, entiendo, que tienen la capacidad de sentir. Sí. Bueno, son distintas cosas ya. La norma, lo que pasa con la norma de los derechos de los animales es que confluyeron distintas demandas. Entonces quedó curiosamente desglosable, pero que al final igual todo apunta a un fin común. Se habla primero de que los animales son sujetos de especial protección. Entonces estamos pensando en que ahora hay que subir todos los estándares en las actividades que involucren animales no humanos, ya sea productivas, etcétera, porque entendemos que son seres que no se pueden defender por sí mismos, por lo tanto hay que establecer una protección especial. Luego se habla de que, reconociendo su sintiencia, son
tienen el derecho específico a vivir una vida libre de maltrato. La sintiencia es un concepto que se puede entender de dos formas. Uno como sinónimo de sentir, de como tener un sistema nervioso y sentir. Que sienten dolor, por ejemplo. Claro. Y lo otro es una forma de entender lo que tiene que ver con que los animales son capaces de vivir experiencias positivas o negativas. Entonces quizás hay animales que no tengan un sistema nervioso, pero que vemos que ante una situación de peligro son capaces de reaccionar. Entonces eso que nos indica a nosotros que de todas formas tenemos que tratar de evitarles sufrimientos o experiencias negativas a los animales no humanos, y por eso, bueno, es un derecho específico, se podrían haber reconocido otros, pero se establece este específico de vivir una vida libre de maltrato. Y después queda en la norma también una norma específica que confluyó a raíz de como las quizás discusiones que hay entre el mundo animalista y ambientalista, que tiene que ver con la protección de los ecosistemas de las especies nativas, y ahí sí quedó en el fondo esta especial protección para las especies nativas, que va a haber que proteger y preservar y conservar sus hábitats para que éstas subsistan y no generemos la extinción. Claro, que eso es como un artículo aparte, ¿cierto? Que se protege la biodiversidad y Claro, las áreas un protegidas. artículo aparte. Claro. Pero que está justo arriba, recuerdo del otro que habla de los animales. Sí, el 131, artículo 131. ¿Y qué implica eso para las grandes fábricas de carne, por ejemplo, que tienen muchas vacas o pollos? ¿Van a poder seguir matando animales para producir carne? Esa es una pregunta súper interesante, porque nos ha pasado en este recorrido que hemos ido haciendo a través de todo el país por la Constitución Ecológica, que muchas personas nos preguntan eso porque les han dicho que ya no van a poder tener animales, que ya no van a poder volver a comer carne, y la verdad es que no, eso no va a ocurrir. Lo que implica esta norma para esas actividades es que los estándares de producción o los estándares de esas actividades tienen que subir y adecuarse a esta norma finalmente, ¿ya? Esas actividades van a seguir existiendo, pero cómo se realiza esa actividad va a tener que cambiar y adecuarse y tener una mayor protección a los animales en el sentido de comprender que son seres sintientes, ¿ya? Claro. Y cambiar sus estándares finalmente. Claro, no hay una ley específica, me imagino, todavía, pero, por ejemplo, que no pueden estar encerrados en jaulas súper chiquititas y pasar Claro, toda la vida. ahí la Constitución, me imagino que, no me acuerdo específicamente de la norma, pero no sé si lo mandata la ley, o bueno, si después este mismo artículo va a tener que llevarse a la legislación y, por ejemplo, en temas de evaluación ambiental, cuando se evalúen estos proyectos, va a tener que considerarse esta norma y cambiar también la manera de evaluarlo, ¿ya? Los organismos sectoriales competentes van a tener que también velar por este tema y cambiar las maneras de comprender esta actividad, entendiendo que ahora los animales merecen una mayor protección porque así lo establece la Constitución. Y es algo súper necesario. Es tan obvio. Bueno, y aparte de eso están los artículos en que el Estado dice que va a proteger la biodiversidad y las áreas protegidas, ¿no? Entonces, en ese tema, ¿no? Como juntando un poco todas las cosas. Va a haber un conflicto en que, por ejemplo, vamos a reconocer el derecho de animales como perros callejeros a vivir una vida libre de maltrato. Eso va a entrar en conflicto, por ejemplo, con la defensa de especies nativas, ya que los perros callejeros son un peligro o pueden poner en peligro a especies nativas como pudú, emul, etcétera. ¿Cómo va a ser esa lucha? Bueno, efectivamente yo creo que se va a dar ese caso y se va a dar esa discusión. Creo que la Constitución los zanjó en favor de las especies nativas porque les establece este derecho especial. Pero a mí como persona que a mí sí me interesa el respeto de todos los seres vivos, siempre he conversado con quienes creen que en el fondo hay que darle una especial protección a las especies nativas, que cuando les he preguntado cómo ingresan, por ejemplo, las especies invasoras o cómo se genera el problema de los perros asilvestrados, todos concordamos es que es un problema de los seres humanos que no sabemos convivir con nuestro entorno. Entonces mi pregunta es, ¿por qué siempre recurrir a, o sea, en el fondo si nosotros exterminamos plagas o qué sé yo, no eliminamos el problema de raíz, que es que por qué los servicios públicos permiten que ingresen especies invasoras, por ejemplo? O por qué no nos enfocamos en
que las personas tengan una tenencia responsable, porque en el fondo gastar todos los recursos para un problema que si no solucionamos a la raíz va a seguir replicándose. Eso es lo que pienso yo personalmente. Entonces ojalá, si bien la Constitución estableció esta norma específica que va a resguardar a las especies nativas, ojalá tengamos esta discusión de dónde radica el problema realmente y así en el fondo pongamos los focos donde corresponde y no estemos siempre como castigando a... O sea, las especies invasoras son invasoras porque nosotros las catalogamos así. No es como que ellas en el fondo vinieron a este mundo a hacer un mal. Entonces, con la intención de invadir. Lo mismo que pasa me pasa también con los árboles, que a veces uno dice como, oye, el aromo es la especie invasora. Bueno, pero el aromo no vino a invadir. Es como en el fondo nosotros que estamos haciendo una mala gestión de nuestro entorno, no respetando sus ciclos, no respetando por qué las cosas están donde dicen estar. Entonces eso, yo creo que esta Constitución nos obliga y nos invita a tener esas discusiones sobre qué hemos hecho. Y yo creo que están todos en la misma página en ese sentido, que estamos todos de acuerdo en que tiene mucho que ver con la tenencia responsable. Por un lado, el no maltratar a tus animales domésticos, pero también el castrarlos, por ejemplo, y eso evitaría que después tengas grandes poblaciones de perros que están asilvestrados. Entonces está todo relacionado, quizá. Y, ok, aquí tenemos otro artículo, el de los bienes comunes naturales, artículo 134. Y bueno, yo lo leí la definición y todo eso, pero quisiera que ustedes me expliquen en sus palabras qué son los bienes comunes naturales. Bueno, los bienes comunes naturales tienen distintas definiciones y para no alargarme 2 horas en esto voy a decir que esta definición puede estar dada por bienes que queremos que todo lo puedan usar todas las personas, bienes que queremos que todas las personas puedan acceder a ellos, o lo que decidió la Constitución, esta propuesta de norma, es que hay bienes que nosotros consideramos tan importantes para la existencia de toda forma de vida que queremos que, y acá viene el apellido, exista una especial custodia por parte del Estado de estos bienes. Entonces, si vemos, la norma habla de bienes comunes naturales y el deber de custodia del Estado, teniendo siempre 2 fines en mente, los derechos de la naturaleza y los derechos de las generaciones futuras. Entonces, a mí me gusta esta forma de definirlos porque en el fondo lo que está diciendo es hay bienes muy importantes que tenemos que establecer reglas para usar y gozar de ellos de forma que respetemos la existencia de toda forma de vida y no solo mirando toda forma de vida existente hoy, sino hacia el futuro. Sí, y bueno, agregar también a lo que dice Constanza, que además comprende este artículo que como hay un deber positivo del Estado de custodiar estos bienes, las personas también vamos a tener la posibilidad de exigirle al Estado que cumpla con ese deber de custodia y crea una acción especialmente para poder decirle al Estado como, hey, usted tiene el deber de custodiar estos bienes, no lo está cumpliendo, hágalo. Entonces finalmente también nos entrega una herramienta para hacer cumplir ese deber de custodia sobre los bienes comunes naturales. Y estos se dividen en apropiables e inapropiables, ¿no? Y yo leí que entre los apropiables, por ejemplo, está el bosque nativo. O sea, yo, por ejemplo, tengo una hectárea donde voy a hacer una casita y ahí tengo un bosque nativo. Eso implicaría que yo no puedo llegar y cortar todo, arrasar con todo el bosque, ¿no? Pero implicaría otro tipo de responsabilidades o algo así que tengo que... Bueno, la diferencia entre un bien común natural apropiable e inapropiable es que en los bienes comunes apropiables, sí, las personas pueden tener propiedad sobre los bienes comunes, pero el Estado va a tener el deber de regular el uso y goce de estos bienes, mirando y velando por los derechos de la naturaleza y por los derechos humanos ambientales, entendiendo que también se debe pensar en las generaciones futuras. Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hablamos de propiedad, y aquí me voy a poner un poco latera, cuando nosotros hablamos de propiedad, entendemos que la propiedad se compone de distintas facultades o atribuciones. Ya estos son el uso, el goce y la disposición. Ya con el uso y goce yo puedo usar y gozar de la propiedad y darle diferentes utilidades, por así decirlo. Y con la disposición yo puedo hacer lo que se me antoje finalmente, como venderla, no sé, consumir, destruirla, ya, por así decirlo. Entonces el Estado, no, si bien no puede meterse como en que la persona venda o no la propiedad, lo que sí va a hacer es que va a poder regular, ¿ya? A través de regulaciones
cuál va a ser o cómo va a tener que darse ese uso y goce de esa determinada propiedad, de ese determinado bien común natural. Ujú. Ya, entonces, por ejemplo, ahí entra una institución que ya existe actualmente, que es la función de la propiedad, pero que actualmente en la Constitución del 80 existe como la función social de la propiedad, pero que con la propuesta de nueva Constitución se amplía a la función social y ecológica. ¿Y qué es esto de la función social y ecológica de la propiedad? Como nosotros estábamos diciendo que se entiende que la propiedad tiene uso, goce y disposición, bueno, la función social de la propiedad entiende y función ecológica que la propiedad tiene intrínsecamente también un valor, ¿ya? Que implica que no solamente sirve para quien es dueño, sino también para el resto de la sociedad, ¿ya? Y también para el ecosistema mismo, para la naturaleza misma. Entonces, como se reconoce que existe una función que es intrínseca, además del uso, goce y disposición, a través de ella, la regulación puede establecer una limitación al ejercicio de la propiedad. Por ejemplo, supongamos que, no sé, el mismo bosque nativo, por ejemplo, o sobre un bosque que una persona tenga, un terreno, una propiedad, ¿ya? La persona, claro, va a poder venderlo porque va a ser de su propiedad. Claro. Pero el Estado va a poder eventualmente generar una regulación que, por ejemplo, diga que no se va a poder intervenir de tal manera ese bosque, como cortando tales árboles o tales arbustos, o, por ejemplo, implicando que si se quiere hacer una actividad en dicho terreno, va a tener que ingresar a evaluación ambiental dicha actividad. ¿Ya? Entonces se regula el uso que la persona va a querer dar en ese terreno, entendiendo que hay una función que esa propiedad cumple que va más allá de la que la persona quiere darle, porque cumple una función en el ecosistema, en la naturaleza misma. Sí. Eso es bueno que lo escuche la gente que vive acá en Pucón o que se viene a vivir, porque aquí mucha gente, claro, compra terrenos con bosque nativo o con riberas de río, y tenemos que saber eso, porque no está ahí solo para nosotros, nuestro disfrute, sino que está ahí para los otros animales, la biodiversidad, la humedad y las futuras generaciones también. Me gusta eso. Bacán. ¿Algo que agregar a eso, no? Quizá un ejemplo también como sobreabundante con los humedales nos pasa mucho. O sea, la forma de entender la función ecológica de un humedal es entender que son sumideros de carbono, son lugares donde anidan aves, son, por ejemplo, en los humedales costeros, sirven para mitigar los riesgos de los tsunamis. Entonces, si yo tengo un humedal, no puede ser quizás solo un atractivo turístico para que yo desarrolle mi actividad, como existe todo esto otro que acabo de decir que tiene que ver con la función social y ecológica, y que es lo que dice la Sofía. En el fondo hay que entender que yo no puedo hacer lo que quiera con este bien apropiable o inapropiable, sino que tengo que entender que mi propiedad se va a ver restringida en algún sentido por esto, que es algo que hoy, por la forma de entender la propiedad que tenemos, a veces quedó disminuido, porque esta propiedad en la Constitución actual está tan protegida que la gente piensa que la propiedad está por sobre todo, que cualquier pequeña regulación que haga el Estado es como una expropiación, y no, o sea, siempre ha existido esta función social, está reconocida en la Constitución de hoy, y en la propuesta se reconoce la ecológica. Y en el fondo eso hay que entender que nuestra propiedad sí cede antes del beneficio del resto de las personas. Así que también para que dejemos de pensar que cualquier tipo de regulación o qué sé yo es una expropiación y que la propiedad era mía y que todo es mío, en fin. Pues sí, me gusta este cambio de pensamiento que vamos adquiriendo a poco. Es como que en Chile vamos evolucionando. Muy bien. Y por último, con los derechos de la naturaleza. También se reconocen los derechos de la naturaleza, lo que es bien nuevo. O sea, ya existe en una constitución, ¿no? En la Constitución de Ecuador, y ha sido reconocido en otros países por medio de leyes, por ejemplo. Pero en Chile igual creo que es un concepto nuevo para muchos chilenos. ¿Y por qué creen que es necesario reconocerlos? Uy, esa es una pregunta muy interesante y que nos daría para rato igual para conversar, pero es un tremendo avance. Como tú dices, sí, están reconocidos actualmente en la Constitución de Ecuador. Estados Unidos los ha reconocido a través de ordenanzas municipales, y es un avance
porque, como ya lo hemos repetido en otras preguntas, deja de poner en el centro a la persona cuando entendemos la protección de la naturaleza, sino que ahora mira a la naturaleza como sujeta de derechos, ¿ya? Y eso implica que, no me acuerdo específicamente como cuáles son todo el derecho que da la naturaleza, pero reconoce que la naturaleza tiene derecho también a su equilibrio ecosistémico, a su regeneración, etcétera. Entonces, esta mirada, este cambio de enfoque, lo que hace es proponernos y que nosotros comprendamos que la naturaleza tiene un valor en sí misma, ¿ya? Que ya no pasa por que haya una persona que se vea afectada con cierta actividad, ¿ya? O por una contaminación, por una afectación al medio ambiente, sino que la naturaleza en sí misma tiene un valor, tiene un equilibrio que se debe proteger, ¿ya? ¿Por qué es necesario que se reconozca? Bueno, desde la experiencia un poco litigante, es relevante y genera un gran avance porque hay muchos lugares donde no existe población y donde sí se ve afectada la naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, no sé, les pasará acá quizás más... En la Antártida, no sé. No tan alejado, por ejemplo, no sé, aquí ya hay un río, pero a lo mejor se genera actividad del río como más alejado, ¿ya? Y quizás en ese momento donde se está generando una afectación por esa actividad, en ese lugar no hay una persona que se vea afectada, ¿ya? Pero, entonces no podemos solicitar la protección, ¿ya? Pero con los derechos de la naturaleza no necesitamos que una persona se vea afectada, que un grupo se vea afectado. Nosotros pasamos a entender y a comprender que la naturaleza tiene un valor en sí mismo, tiene derechos, es sujeta de derechos, y esos derechos se van a ver afectados con esa actividad, ¿ya? Entonces podemos reclamar, por así decirlo, solicitar, ejercer una acción para decir, hey, acá se están viendo amenazado, vulnerado, afectado este derecho, sin necesitar que X o determinada persona se vea afectada. Claro, me hace mucho sentido. Pero eso sí, aún así hay gente que hace, incluso abogados, ¿no? Que critican todo esto y dicen cómo la naturaleza va a tener derechos, solo los humanos pueden tener derechos, o que es muy extremista, o que es absurdo, o que, no sé, ya no va a poder haber desarrollo económico, no sé. ¿Qué puede decir, contestar uno a eso? Aunque son hartas críticas, pero... Sí, bueno, yo creo que la principal respuesta es que los derechos de la naturaleza son una institución que surge curiosamente en Estados Unidos. Y digo curiosamente porque ahí está la evidencia de que en el fondo no va a poner en jaque el desarrollo ni nada, pero porque además de lo que dice la Sofi, que es el tema como de quiénes son las personas que ahora van a poder ir a pedir protección, lo interesante de los derechos de la naturaleza es que buscan generar soluciones más integrales a los conflictos, y es por eso que se buscó esta solución también en lugares como Estados Unidos, como nos dimos cuenta de que las normas que teníamos hoy en día no daban abasto porque siempre estábamos peleando parámetros, o sea, se subió este umbral de contaminación, sí o no. Entonces, a veces esos umbrales, quizá había un caso en el que ya no superábamos la norma, pero igual habíamos arruinado todo el ecosistema. Igual la comunidad alrededor no estaba incluida en la solución. Entonces se empezó a avanzar en esto de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, porque también el humano se entiende como parte. Entonces, cuando hay un conflicto, ahora en la solución vamos a entender la naturaleza no conformada solo por el ser humano y por los parámetros que él puso, sino que vamos a ver que se permita eso, que siga existiendo la biodiversidad, etcétera. Entonces, no hacer, o sea, es una forma de buscar soluciones más integrales porque se entiende que estamos en una crisis, pero de ninguna forma busca esto ser un freno al desarrollo y el que las personas tengan, o sea, y tampoco vamos a poner, como somos parte de la naturaleza, no es que esté una por sobre otra, es de hecho eso mismo, tratar de entender que somos todos parte del engranaje. Ahora también existen muchos casos de entidades que no son personas que tienen derecho, como por ejemplo las empresas, las iglesias. Entonces, ¿por qué nos parece, Alberto Acosta, que es uno de los promotores de esto en Ecuador, siempre dice como, ¿por qué nos cuesta tanto reconocerle derechos a la naturaleza, que es la que nos da el derecho a la vida a nosotros? O sea, como la naturaleza, sin el medio ambiente no existimos, y ahí no entendemos por qué, pero a las empresas, a los bancos, a la iglesia,
a ellos súper bien reconocerles derechos. Entonces ahí hay como esta cosa de la estructura humana que nos hemos separado tanto a través quizá de muchas razones de lo que nos permite vivir, que en el fondo creemos que podemos manipularlo, controlarlo y no. Entonces vienen a ser esta nueva herramienta que nos vuelve a recordar dónde estamos situados, creo yo. Y eso no, en realidad eso no es como no es dicotomía opuesta con la economía, es como también para el desarrollo de cualquier actividad económica necesitas que siga existiendo todo, entonces... Sí, bueno, y sumándome también a lo que dice Constanza, esto ya más opinión personal, a mí me gusta mucho la propuesta de esta nueva constitución, como constitución ecológica, porque al otorgar todas estas nuevas herramientas para proteger la naturaleza, también lo hace pensando en las generaciones futuras. Y lo bueno de esto es que, por eso creo que tampoco es incompatible con las actividades económicas, porque se pone en el papel de las generaciones futuras. Chile es también vulnerable a la crisis climática porque es un país que vive de sus recursos naturales. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, tenemos que entender que probablemente en unos 50 años más, algunas localidades van a seguir viviendo de sus recursos naturales o de sus bienes comunes naturales. Entonces, poder tener hoy en día, o ojalá llegar a tener esas herramientas para proteger la naturaleza también, implica ponerse en esa posición. Que esas actividades económicas en el futuro van a requerir de esos bienes comunes para subsistir. ¿Ya? Y en el contexto de crisis climática en el que nos encontramos, no podemos estar gastando esa agua como queramos, no podemos estar talando los bosques como se nos dé la gana, tenemos que tener límites, ¿ya? Y entender este equilibrio ecosistémico también para la naturaleza misma, pero pensando en las generaciones futuras. Y uno de las formas en cómo podemos pensar en las generaciones futuras, además de que puedan vivir, ya, porque la naturaleza entendemos que es la base del ejercicio del resto de los derechos, también es comprender que si queremos que existan esas actividades económicas, bueno, necesitamos que exista en parte la naturaleza. Claro, es que van juntas ambas cosas. Pues. La economía no existe como por separado de la naturaleza. Tiene mucho sentido. Bien, y aparte hay muchos otros artículos, son muchos, como el de acceso a las montañas, incluso hablan de los residuos, me recuerdo en un artículo, el de la protección de los glaciares, la educación ambiental, se mencionan tantas cosas. Sí, desde la posición desde un ecólogo no hay por dónde perderse, porque está demasiado completa esta propuesta. Los ambientalistas tampoco. Sí. Bueno, ya hemos terminado. Yo creo que le he hecho todas las preguntas que quería hacerles. Y no sé si tienen palabras finales, algún mensaje. El único mensaje es que ojalá se le dé la importancia a la protección de la naturaleza y del medio ambiente que creemos que se le debiese dar. A veces se deja muy por debajo de otros temas, como insistimos nosotros, como si no fuera necesario para que vivamos y existamos. O sea, como eso, recordar que en realidad esto ya es prioritario. Sí, y también, bueno, quizá quedarme con lo esperanzador de esto, de este proceso democrático, paritario, que reconoce y le da también escaños reservados a los pueblos indígenas, y lo esperanzador porque, como dice la Connie, levanta también a través de distintas demandas que ha hecho la sociedad organizada, levanta todo esto y lo pone en un texto constitucional donde nos hace comprender que la naturaleza tiene valor por sí misma y que es importante que se reconozca, que se proteja. Así que para mí es completamente esperanzador. Sí, encuentro muy bacán que estos temas se discutan. Como que yo antes lo veía todo negro hace unos años atrás y nunca pensé que íbamos a estar discutiendo como derechos de la naturaleza en Chile. Es muy bacán. Gracias. Y muchas gracias a ustedes dos porque están viajando por Chile, haciendo campaña, informando a las personas. Así que es muy bacán el trabajo que ustedes hacen. Y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. No sé si podemos aprovechar de invitar a la gente a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, la Constitución Ecológica, y la página www.constitucionecológica.cl para que se informen también. Si quieren saber más cositas, ahí pueden encontrar mayor información. Bacán. Bien, gracias Sofía y Connie. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo.
Agradecemos nuevamente a nuestros colaboradores que son... Humo recolector son inciensos hechos en base al canelo, que son residuos de la industria. Entonces esto es un proceso de suprarreciclaje. Huelen muy muy rico. En barra son champús, acondicionadores, jabones y otros cosméticos en barra. No están envueltos en plástico, son veganos y son biodegradables. Muchas gracias En Barra y Humo Recolector por apoyarnos. No olviden apoyarnos en Patreon también. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Que tengan una buena semana. Chao.